En este encuentro de Río de Janeiro, junto a los 2.000 participantes del evento, estaban 150 adolescentes de 40 países. Estaban juntos porque se imaginaba que los jóvenes tenían algo a decir sobre calidad de los medios de comunicación para ellos. Y los jóvenes tenían un espacio muy largo, una gran tienda, en donde había en los costados del espacio oficinas de video, de radio, de multimedia. Pero estos adolescentes en algún momento decidieron reunirse para discutir el tema político de la calidad de los medios de comunicación para ellos. Decían ellos que ya conocían cómo hacer radio, cómo hacer televisión, cómo manejar la multimedia, y que a ellos les parecía importante decir a los adultos qué significaba para ellos calidad. Había un niño de 10 años que tenía un programa radial en francés para 7 países de África. Una muchacha de Mozambique que tenía un programa diario de 2 horas para los niños de Mozambique. Había una pareja, una chica de Palestina, un niño de Israel, que pertenecían a una organización no gubernamental en la frontera de jóvenes adolescentes que luchaban por la paz. Y así, 40 jóvenes, 40 tipos de experiencias distintas de una nueva generación que había tomado así la comunicación y habían hecho eso a partir de una perspectiva de ciudadanía. Estaba presente una experiencia internacional de educomunicación. Esto fue en 2004. Ustedes saben que en el 2000 las salesianas se han reunido en Caracas, en un grupo de unas 54 hermanas, habían asumido el concepto como una forma de avanzar en la discusión y avanzar en las prácticas de comunicación en sus espacios. Entonces, podemos decir que en estos tiempos, en distintas partes del mundo, los adultos, los niños, jóvenes han descubierto que algo podría ser hecho de diferente. Si cada uno de nosotros aquí presente pudiera contar su historia en relación a la educomunicación, me imagino que cada uno tendrá algo a decir que podría ser documentado. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¿por qué hablar de educomunicación? Una palabra tan larga, una palabra no muy bonita. ¿Qué novedad existe? ¿Por qué no mantener conceptos generales como las tecnologías de la información y comunicación, las TICs? ¿Por qué no hablar de tecnologías educativas? Eso está resuelto. ¿Para qué esta novedad? Lo que sí se mira, lo que sí se ve cuando se mira estas experiencias es que algo diferente, distinto ocurre cuando se trabaja bajo esta nueva perspectiva. Entonces, la finalidad de mi charla es decirles que hoy en distintas partes del mundo, grupos de personas empiezan a reflexionar y a practicar algo que se entiende por nuevo cuando ingresa a una interfaz entre comunicación y educación con procedimientos, con perspectivas, con referenciales que no son comunes a la educación y que no son o no eran comunes a la comunicación. Lo que estoy diciendo es que muchos perciben que estamos frente a un nuevo campo
de intervención social. Mirando pues a los tradicionales campos de la educación y de la comunicación, se percibe que cada uno de ellos tiene calidades importantísimas, pero muchas veces niegan o rechazan algo que puede venir del otro campo, pero que en la práctica social, especialmente de América Latina, hubo personas, grupos que han descubierto que era posible hacer un nuevo camino. Ustedes, yo imagino, algunas veces han escuchado que los foros mundiales, sociales mundiales, que se realizaban en Porto Alegre, en Brasil y otras partes del mundo, decía que un nuevo mundo es posible. Y la educomunicación dice que una nueva comunicación es posible. Lo que estoy diciendo es que, como un ferrocarril que tiene dos líneas de fierro que en portugués se llama trilhos, yo no sé exactamente en castellano, dochas. Bueno, si uno mira, ve que están muy, una de la otra está con una distancia muy definida. Pero si mira adelante, van a ver que van a encontrarse. Y uno camina, 1 kilómetro, 2 kilómetros, y no se encuentran, están separadas. De Moscú a Vladivostok, por ejemplo, hay una línea de tren de 6.000 kilómetros y las dos líneas no se encuentran. Esto parecía existir entre la comunicación y la educación, porque la sociedad había definido el rol que la educación iba a cumplir y el rol que la comunicación debía cumplir en la sociedad. A la educación se decía, el sistema informa a la educación que debe sistematizar conocimiento y distribuir los conocimientos de una forma administrada, a unos mucho, a otros poco, de una manera o de otra, permitiendo que se avance con productividad, con alegría, especialmente involucrando a la gente en sus propias maneras de expresarse. Entonces, el derecho a la comunicación que se permitía a los grandes medios, la educomunicación trae este concepto a cada uno de los niños, de los jóvenes, adolescentes del mundo. Este derecho a comunicarse, esta libertad de expresión, pasa a ser una fuente de esperanza para las nuevas generaciones. Y lo más importante en este momento fue que las investigaciones sobre la comunicación han aportado novedades. Por ejemplo, en América Latina trabajamos mucho con el concepto de mediaciones culturales. Y la teoría de las mediaciones ha ofertado a nosotros la perspectiva del reconocimiento de los antiguos receptores como un sujeto activo en los procesos de producción social, de resemantización de los mensajes. La educomunicación dice, sí, si esto es verdad, vamos a reunir a esta gente, a estos que en el pasado se entendía como meros receptores, y vamos a ponerlos a producir. Entonces, la educomunicación es una acción en la sociedad global que reconoce el poder comunicativo de cada uno para más allá de la distribución que anteriormente se hacía del poder comunicativo. Yo no sé si ustedes entienden bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy afirmando es que hasta ahora había un grupo que se decía los educadores, muy serios, muy compenetrados, muy éticos, y los comunicadores muy creativos. Ahora hay una tercera vía, la vía de la educomunicación. Esta vía de la educomunicación se entendía hasta poco
como una vía alternativa. ¿Qué es el alternativo? Es algo que se permite que se haga, que esté presente en la sociedad, pero no es hegemónico. Son experiencias. Algunos locos están en eso, algunos apasionados están en eso. Lo que sí ahora se percibe es que la educomunicación puede caminar en la búsqueda de espacios cada vez más grandes y cambiar lo que era una perspectiva del alternativo a una perspectiva del hegemónico en el futuro. Lo que estoy diciendo es que existen tres perspectivas distintas, porque las tres perspectivas tienen referenciales teóricos que las soportan. La educación tiene muchos caminos. Vamos a encontrar, si seguimos Paulo Freire, si seguimos Mário Kaplun, referenciales sobre una educación bancaria. Si tomamos a los grandes teóricos de la educación, vamos a encontrar perspectivas iluministas de educación, seguimos otras tantas. En la comunicación también tiene sus referenciales teóricos, sus soportes metodológicos. Lo que ahora podemos afirmar, a partir de investigaciones y de prácticas sociales, es que existe un tercer camino que se está en construcción. Entonces, la educomunicación la entendemos como un campo de acción en construcción que reúne perspectivas de racionalidad advinda de muchos campos, de la psicología, de la sociología, de la antropología. Por tanto, es un campo multidisciplinario que permite a la gente ubicarse en el mundo en cuanto productores de cultura y redireccionar las relaciones sociales. Porque el campo de la educación tenía como referencial que había un gran saber a distribuirse, personas que tendrían la misión de distribuir las informaciones, y grupos que aprendían estos procesos. Ahora descubrimos que los jóvenes tienen conocimientos, cada uno conoce algo y juntos podemos crecer en la producción del conocimiento. Las tecnologías vienen y favorecen este proceso. Lo que quería decir también es que la educomunicación no llega con las tecnologías. Las tecnologías vienen a colaborar con este proceso. La educomunicación viene de la lucha social de América Latina. Desde los años 50, 60, 70, luchas por expresión, luchas por poner sobre la mesa de la sociedad temas que estaban olvidados, temas como el medio ambiente, temas como las cuestiones raciales, temas como la pobreza, como las dictaduras militares, por ejemplo. La lucha latinoamericana por un mundo diferente permitió que la gente pudiera empezar a utilizar los medios de comunicación. Inicialmente la prensa, el mimeógrafo, por ejemplo, después luego la radio, el video, la televisión, la movilización de la sociedad latinoamericana, en África también, en tercer mundo en general. Esta práctica, dicha en este tiempo como alternativas, creó una cultura de resistencia, de producción. Hoy estamos herederos de este trabajo, un trabajo que era muy reconocido como posible en pequeñas organizaciones. Entonces había un grupo de niños coordinados por una profesora, por un líder, que hacía cosas lindas en términos de teatro, en términos de danza, en términos de producción cultural. Un grupo pequeño, 3, 4 coordinadores culturales, 10, 20, 50 niños, jóvenes. Se admiraba mucho ese trabajo. Entonces estos grupos se multiplicaron.
y ahora empiezan a ingresar en grandes estructuras. El desafío es, en verdad, hoy, preguntarse si es posible una acción fácil dentro de un pequeño grupo de una organización no gubernamental, es llevar esta acción a una estructura establecida como una red de escuelas. Cuando la educomunicación presenta sus grandes líneas, estas líneas son crear ecosistemas comunicativos, mantener las relaciones entre la gente a partir de una perspectiva de una gestión participativa, buscar siempre la ciudadanía, manejar los medios como mediaciones culturales. Y seguimos las llamadas áreas de intervención del campo. Y mirando a pequeños grupos, los grupos, por ejemplo, que estaban presentes en el 2004 en este Congreso de Río de Janeiro, podemos decir, estos pequeños grupos hacen maravillas. Vamos a multiplicar estas experiencias. En Brasil, yo creo, vamos a encontrar entre 50.000 y 100.000 jóvenes que están beneficiados por pequeñas organizaciones no gubernamentales. En América Latina son miles, pero en mi país son 42 millones de adolescentes en las escuelas. Y la pregunta que hacemos es, si estos 50.000 son beneficiados por una práctica educomunicativa en las pequeñas organizaciones no gubernamentales, los demás 42 millones no tendrían el mismo derecho. Estamos pensando que ahora la tercera vía pasa a ser un derecho y no solamente una iniciativa de una persona con una buena voluntad. Pero este derecho necesita ser conocido, reconocido, y hay que ver en qué posibilidades estos mismos principios de una comunicación democrática pueden llegar a estructuras ya definidas. Entonces, la lucha que en muchas partes es el diálogo con los sistemas establecidos, redes de escuelas, el poder público, por ejemplo. Entonces, lo que en Brasil estamos haciendo, especialmente a partir del Núcleo de Comunicación y Educación de la Universidad de São Paulo, es, además de la investigación, la promoción de este diálogo. Entonces, entre 1999, cuando finiquitamos una investigación y llegamos al concepto de educomunicación, hasta el momento, durante todo ese tiempo, los grupos de estudiantes de la universidad pasamos a ofrecer consultorías, asistencias y desarrollamos trabajos juntos a redes públicas y particulares de educación, junto a áreas como la del medio ambiente, para testar, para verificar los posibles caminos para avanzar el concepto de educomunicación. Llegamos, por ejemplo, en la ciudad de São Paulo, que es una ciudad, usted puede imaginar, muy grande, son alrededor de 20 millones de habitantes. La ciudad y las demás ciudades alrededor. Llegamos a las escuelas públicas del municipio. Eran 445 escuelas que tenían un problema muy desagradable, que era la violencia interna entre niños y maestros. El desafío era reducir la violencia. No era exactamente el desafío de la didáctica, de trabajar contenidos escolares, era el desafío del comportamiento de los jóvenes. Esto ocurrió entre 2001 y 2004, cuando nos invitan a llevar la educomunicación a este grupo de escuelas. Entonces, imaginar la posibilidad de un pequeño grupo de 7 personas, yo y mis orientandos,
de enfrentar este gran problema: cómo trabajar simultáneamente en tantas escuelas. Entonces hubo una planificación de un trabajo de distribuir estas escuelas en núcleos, inicialmente 26, 40, 50, hasta llegar a 150, para totalizar en 7 semestres las 455, y ofrecer un trabajo a los sábados, un trabajo no de oficinas cortas y rápidas, pero procesuales, 12 encuentros a lo largo de un semestre para un grupo de escuelas en polos distintos. El primer momento fueron 5 de estos polos, después pasamos a 11, a 15, a 17. Para cada grupo, para cada polo, un grupo de estudiantes de la universidad de distintas áreas, desde la comunicación, la pedagogía, la psicología, hasta otras tantas, capacitados en la universidad para dialogar con los niños y maestros. Íbamos a encontrar a esta gente en sus escuelas, en este diálogo, impartir informaciones técnicas a los niños, discutir pedagogía con los maestros, para que después del cuarto encuentro los dos pudieran juntos empezar un trabajo de comunicación conjunta. Y justamente en este cuarto encuentro había un problema serio. Los niños, cuando se encontraban con los maestros por la primera vez en estos polos, ya conocían algo sobre cómo manejar la información, lo que era comunicación y cómo producir un pequeño programa. A los maestros, hasta el momento, habíamos discutido teorías, y los maestros se sentían con poca preparación para este diálogo con los niños. Efectivamente, lo que se producía era un choque cultural, porque cuando reunidos los maestros inmediatamente querían decir a los niños cómo proceder para que juntos pudieran hacer un programa de comunicación. Y los niños sabían que para eso había necesidad de charla, de definición colectiva, de una gestión participativa. Y los maestros no entendían eso, y había una primera crisis. Y los maestros venían a nosotros a decir: ustedes nos han puesto en una situación difícil, porque ustedes de la universidad no saben que estos niños son indisciplinados. En las escuelas nos crean problemas, y ahora estamos juntos en un mismo espacio, en condiciones de igualdad. Ustedes nos han puesto en una situación difícil de manejo. Y nosotros decíamos: oh, lamentamos eso, es la primera vez que ocurre, ¿cómo podríamos superar eso? Los adolescentes, los maestros empezaban entonces un diálogo con nuestros mediadores para ver cómo superar el conflicto que se establecía a partir de cómo manejar la comunicación. El asunto era cómo practicar la comunicación. Ellos mismos, con nuestros mediadores, que eran los estudiantes de la comunicación, los niños, empezaban a discutir cómo superar el primer conflicto. Y a partir de eso, empezaban a construir juntos. En el 7º encuentro, los maestros y niños traían de sus escuelas los planes de trabajo escolares. Y se preguntaban: ¿qué problemas tenemos en nuestra escuela que podría ser resolvido con la comunicación? Entonces, maestros y niños pasaban a discutir cómo la comunicación podría ayudar, cómo la radio podría ayudar. Y habíamos elegido la radio y no la computadora, porque la radio permitiera que los niños pudieran escuchar su voz mezclada a la voz de los adultos, a las canciones que conocían, que les garantizaba al final estar dentro de un mix de producción en que se sentían como autores de un proceso.
A partir del séptimo encuentro, lo que se veía eran sonrisas, participación y fiesta. En el octavo encuentro se invitaba a los comunicadores externos, los comunicadores que los niños admiraban, de la radio, de la televisión, de sus áreas. Y se pasaba a hacer una planificación de cómo el grupo de 25 personas de cada escuela, 10 maestros, 10 niños y 5 miembros de la comunidad, podrían desarrollar un programa para los demás alumnos de la escuela, para la relación entre la escuela y los grupos externos. Y así, por 1008 veces, durante 7 semestres, hicimos una práctica de llevar acciones propias de pequeñas áreas, pequeñas comunidades llamadas organizaciones no gubernamentales que trabajan con media educación para una red. Pero no fue un discurso que un profesor de la universidad hacía a los maestros de cómo proceder, pero fue una práctica, un ejercicio de aprender juntos. Nuestro mediador, nosotros, los maestros, los niños, buscando una manera de implementar una comunicación que simultáneamente permitiera que maestros y alumnos socializaran lo que entendían como importante, utilizando las herramientas de las tecnologías, usando las posibilidades nuevas de mixajes entre las tecnologías, y una producción final que fuera la representación de la producción colectiva. Nada a ver con marketing, nada a ver con el sentido de la producción comunicativa de los medios, en donde hay uno que comanda, hay un director de televisión, hay un coordinador de dicciones, hay periodistas que cumplen tareas bien definidas. Lo que la educomunicación hacía era una práctica democrática de producción colectiva. Esto era el nuevo. En semiótica se dice que la comunicación existe cuando algo nuevo ocurre, cuando una señal nueva aparece. Es lo que se llama signo nuevo. Y la educomunicación tiene un signo nuevo. No es exactamente la producción final espectacular, hecha por expertos extraordinarios. La señal es el proceso, un proceso de conquista, que al final lleva a una producción que tiene la calidad posible. Entonces, un producto de educomunicación no es exactamente un producto de una agencia especializadísima en producción mediática. Pero sí, especializadísimo es el proceso de una gestión democrática de estos espacios, de estos contenidos, de estas tecnologías. En el caso, el ingreso de esta experiencia en una red pública de 455 escuelas podría tener un final común a muchos proyectos buenos. Cuando se cambia las autoridades, se cambia el alcalde, se cambia el secretario de Educación, se cambia todo, y los buenos proyectos van a la basura. Hoy estamos ya empezando el 11º año de este trabajo. Nosotros, en cuanto universidad, estuvimos allí 4 años, 2001 y 2004. Algunas de las muchachas que hablaron en este video pertenecían a este proyecto. ¿Y por qué este proyecto aún todavía está? 4 administraciones se pasaron, de 4 partidos distintos, inimigo entre ellos. Pero el proyecto de educomunicación está. Si ustedes se van a San Pablo, pueden solicitar una entrevista con el coordinador general del proyecto. Pueden visitar una de las 300 escuelas que en este momento practican la educomunicación. Si ustedes se van a São Paulo, en la Bienal del Libro,
Es una gran feria de libros que tenemos aquí a los años. Van a encontrar 400, 500 de esos jóvenes, niños, adolescentes, participando de esta gran feria, entrevistando a los autores, por ejemplo. Tienen sus radio webs. ¿Y por qué este proyecto continúa? Porque tiene raíz. Porque la capacitación se dio a los maestros para que los maestros impartieran a los niños. Maestros y niños y comunidad juntas participaron. Y cuando se cambiaron las autoridades, la base permaneció y exigió la continuidad del proceso. Porque los frutos están tan excelentes que para uno sería crear un obstáculo a su propia historia de vida, a un político, reducir y destruir este proyecto. Lo que estoy diciendo es que el paradigma de la ley de comunicación crea efectivamente momentos muy fuertes de vida, de experiencia, que puede ser transmitida en términos culturales. Y también es el testigo de que la historia de América Latina continúa. Lo que fue alternativo en la lucha por la libertad de expresión en el continente en los 60, 70 y 80 no puede ser abandonado, no puede ser olvidado en la historia, pero eso puede pertenecer al presente momento a partir de cuando uno descubre que sí, que hoy hay manipulación, que sí, que hoy el grande sistema continúa a imaginar la hipótesis de control de la sociedad a partir de los medios. Esta es una posibilidad, porque los grandes grupos económicos están ahí y a ellos interesan los comportamientos, el consumismo, por ejemplo. Y a la sociedad cabe una reacción frente a eso. Y la reacción hoy no es exactamente el denuncismo, porque en el pasado, a partir de los referenciales teóricos, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, que era un grupo de teóricos que condenaban los medios y denunciaban. Hoy la preocupación no es denunciar a nadie. La preocupación hoy es de producir algo novedoso, es de permitir que la gente descubra que más allá del sistema establecido se puede crear un nuevo espacio de vida, de participación. Y vamos a descubrir que hay espacios de alianzas desde el sistema educativo formal y desde los medios de comunicación. En este momento, por ejemplo, hay redes de escuelas, como esta de la ciudad de San Pablo, pero de otras también, que están discutiendo, están reflexionando sobre cómo hacer cambios, cómo introducir la educomunicación. Y todos entienden que no hay una revolución a ser hecha, pero hay espacio a conquistarse. En este momento el asunto es no una guerra, no un enfrentamiento, pero una seducción. La seducción adviene del hecho de que yo tengo algo muy importante, muy bonito, muy efectivo, y que puedo mostrar eso, y que puedo presentar eso. Y a partir de los resultados que yo tengo, motivar a los sistemas rígidos a que empiecen a imaginar una nueva posibilidad de convivio humano. Estamos en este momento viviendo la oportunidad de crear alianzas entre personas que quieren cambios. Estas muchas organizaciones están haciendo en el mundo. Y la educomunicación viene justamente para posibilitar el diálogo entre comunicadores, educadores, investigadores, teóricos y niños y jóvenes en la búsqueda de estas novedades que puedan
propiciar cambios estructurales en la sociedad. Entonces, la educomunicación tiene ambiciones muy fuertes. Sabe que las dificultades son extremas, pero sabe también que una vez que un grupo de personas vive la experiencia y comparte eso, y los resultados aparecen, no hay como abandonar esta experiencia, hay que avanzar en ella. Entonces, la meta en el futuro es permitir, por ejemplo, en nuestro país, que en cada uno de los municipios tengamos un grupo de educomunicadores. Tenemos 5.500 municipios en el país. Y nuestra meta es, en 10 años, que en cada municipio del país tengamos un grupo de educomunicación. ¿Esto es posible? Sí que es posible. En este momento, el Ministerio de Educación tiene un programa que son las conferencias infanto-juveniles por el medio ambiente. A partir de la educomunicación, el Ministerio facilita que cada municipio, un grupo de niños y jóvenes, discuta el medio ambiente para identificar lo que se necesita hacer. Estos jóvenes son preparados para producir informaciones a través de todos los instrumentos que ustedes conocen, distribuirlos. Se hace la conferencia de medio ambiente en el municipio, en la provincia o en el estado y después en Brasilia. Es un proceso que involucra unos 50.000 adolescentes y jóvenes en todo el país. Y todos practicando lo que expresamente se denomina educomunicación. El Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, a partir del 2005, ha descubierto que la televisión, el periódico, la radio, no estaban ayudando a convencer a la gente a defender sus áreas de preservación. Nosotros tenemos en Brasil 350 áreas de preservación reconocidas. Entonces, a partir del 2005, el Ministerio define para estas áreas la práctica educomunicativa. E empieza a invitar a educomunicadores para capacitar a los moradores del territorio de preservación, para que ellos defendan su territorio usando la radio comunitaria y otros instrumentos. Entonces, lo que sentimos es que las experiencias buenas de las pequeñas organizaciones no gubernamentales fueran el espejo a partir del cual estructuras más formales, escuelas, han avanzado y después políticas públicas también han avanzado. El Ministerio de Educación, por ejemplo, está muy preocupado en Brasil por la enseñanza media, porque 40% de los jóvenes que empiezan la enseñanza media abandonan, porque la escuela es mala, no les gusta. 40%, otro grupo, se mantiene, pero sin motivación. Y solamente 20% aprovechan la enseñanza media. Y el gobierno está preocupado en ampliar el espacio, ofrecer nuevas oportunidades en el que se llama de contraturno. Un turno de enseñanza regular, un contraturno, mañana, tarde, por ejemplo, de actividades culturales. Y el gobierno creó áreas, campos, en donde las escuelas podrían elegir actividades y el gobierno pasaba a soportar financieramente esas actividades. Este año, 4.000 escuelas han adoptado el área de la educomunicación y el gobierno federal está impartiendo a ellos equipo de radio, de video, pero la dificultad del gobierno es que no hay en la punta, en la escuela, una persona con capacidad o potencialidad de desarrollar estas prácticas utilizando estos instrumentos. Bueno, lo que estoy diciendo a ustedes es que de la lucha latinoamericana, hoy estamos frente a las necesidades actuales y frente a las condiciones que se presentan en el momento, especialmente la facilidad de manejo de las tecnologías, estamos
testemunhando, participando de processos de intercâmbio entre comunicação e educação, trabalhando nesta interfaz, uma proposta nova que se chama educomunicação e poderia chamar-se, ter outro nome. Em verdade, a palavra educomunicação é mais antiga. A Unesco la utilizava como leitura crítica de los medios, educação para a comunicação, mas era uma expressão pouco usada, pouco utilizada. Então, quando finiquitamos nossa investigação, passamos a ressemantizar uma expressão anterior para designar não exatamente educação nos médios, pero todo um complexo de trabalho que inclui a educação nos médios, pero especialmente é uma complexa área de atividade que propicia o uso democrático, participativo, com gestão compartida de los processos comunicativos. E lo que era antes atividades aisladas de pequeñas organizações passa a ser também um desafio para estruturas que estão organizadas e estruturadas. Entre as grandes organizações estruturadas que está dialogando com a educomunicação estão os salesianos, estão as salesianas. Em Brasil, os maristas começaram nisso, mas não em los colégios, em las obras sociais. Aún não tiveram o coragem de enfrentar o assunto na estrutura escolar, mas sim estão em las obras sociais, que é mais simples o trabalho, mais livre o trabalho. E as salesianas estão enfrentando o assunto dentro de sua estrutura. Se trata de uma criação, se trata de uma descoberta, se trata de buscar o passado, as suas próprias raízes, e ustedes lo conocen muy bien, está en la vida de Don Bosco, está en la manera como Don Bosco entendía la relación entre comunicación y educación. Entonces, el desafío que las salesianas tienen es, primeramente, de comprender el concepto, de crear el concepto a partir de su perspectiva, de desarrollar, de comunicarse entre ellas en términos de inspectorías, de países, de ser un testigo frente a la sociedad general, de cómo es posible crear una nueva perspectiva en la relación entre comunicación, educación y tecnologías. Yo no sé cuánto tiempo tengo más para avanzar, porque yo abandoné a una presentación en PowerPoint, entonces necesitaría solo saber el tiempo. 5 minutos. Entonces yo voy a solicitar al compañero que... está aquí parado, ¿no? Avancemos un ratito para recordarles la tradición Don Bosco, Celestín Frenet, Janusz Korczak. Me imagino que ustedes conozcan a estas personas. Don Bosco, me imagino que usted conozca muy bien, sabe muy bien por qué está aquí. Celestín Frenet tiene algo interesante. 2010, 2020, introduce la prensa en la escuela. Por eso fue condenado por el Ministerio de Educación francés. Empieza a trabajar a los 24 años, a los 36 es sacado y quitado de la escuela, porque cometió un crimen, llevar la comunicación para dentro de la escuela, la prensa material, la producción de un periódico y especialmente el francés popular. Janusz Korczak, polonés, creó un internato, yo no sé, internato, para un grupo de huérfanos, y creó dentro de ese espacio una democracia. Había el poder legislativo, judiciario, ejecutivo. Los jóvenes se organizaban
y tenían periódicos, que era el cuarto poder. Durante toda la ocupación nazista mantuvo la experiencia. Al final, los alemanes llegaron, fueron condenados a campo de concentración. Organizaciones norteamericanas se ofrecieron para pagar un rescate para la vida de Janusz, pero ellos se fue con los niños para los fuernos crematorios. El testigo de Janusz Korczak fue la democracia de las expresiones. Él era médico, con sus sueldos mantenía este grupo de jóvenes y pagaba a los niños para escribir artículos y publicar en los periódicos afuera. Avance uno. Aquí tenemos dos de nuestros pioneros. Esta herencia cultural, Freire como un teórico de la educación y Mario Kaplun como un teórico de la comunicación popular. Los dos juntos nos invitando a una educación dialógica y Mario Kaplun a una lectura crítica de la comunicación y el empoderamiento del maestro en cuanto comunicador. Avancemos un poco. Adelante. Y la moderna herencia juvenil. Los jóvenes entienden muy bien lo que sea democracia, entienden muy bien lo que sea producción conjunta. Y estos jóvenes son los aliados que los educadores tienen. Si hay dificultades de dialogar con las autoridades, acerquémonos de los jóvenes, hagamos alianzas con ellos, porque ellos van a colaborar con nosotros para avanzar en nuestros proyectos. Aquí está un ejemplo interesante, es una ministra de un ministerio que tenemos en Brasil, que es el Ministerio para la Igualdad Racial. Esta ministra se fue a un encuentro que organizamos África-Brasil, y ella está hablando con niños de 10 años que tienen una radio. Y miren que ojo en el ojo, ojos mirándose. Esta es una posición de igualdad entre el adulto y el niño. Por detrás, los periodistas, la comunicación oficial, que quería hablar con la ministra, y ella da preferencia a estos niños. Los niños que se fueron a este congreso estudiaron sobre África durante 2 meses. Había 25 periodistas africanos y todos fueron entrevistados. Estaban, por tanto, dentro de una situación de discusión nacional, internacional, sobre el tema del racismo. Adelante. Esta es una institución de la ciudad de São José dos Campos, en Brasil, que trabaja con 8.000 adolescentes en el contraturno que adoptó la educomunicación. Mira cómo imaginaron el signo de su organización. Están plugados. Avante un poco. Han desarrollado muchas actividades. El quinto encuentro de jóvenes educomunicadores, ellos dibujaron este panel. Leen lo que está escrito: un namoro con Educom. Los niños han percibido que educomunicación no es una racionalidad, mas es una emoción, es la inteligencia sintiente, es la posibilidad que uno tiene de construir algo a partir del que Don Bosco llamaba de amorevolezza, a partir del concepto de alegría, que es señal fundamental de la vida salesiana. Estos no fueron los adultos que solicitaron a los niños que produciera eso. Ellos tomaron la iniciativa de producir este cartel que para ellos significa la esencia del proceso educomunicativo. Avante. Aquí está una definición que en verdad es una definición operativa, es una definición funcional.
habría que negociar con las autoridades, charlar con periodistas, discutir con el gobierno. Entonces vamos a tener una definición. En verdad, la educomunicación es un paradigma muy complejo, pero para un diálogo inmediato se dice que es un conjunto de acciones inherentes a la planificación, implementación de procesos y productos destinados a crear y fortalecer ecosistemas comunicativos en los espacios educativos. Es un concepto muy complejo y que hay que explicar cada una de las palabras. Entonces, para facilitar, tiene como metas mejorar el coeficiente comunicativo de las acciones educativas. Entonces, hay una pregunta: un maestro se prepara su clase, hace muchas preguntas a sí mismo. Este es el contenido, esta es la metodología, es la didáctica. Y hay una pregunta: ¿cómo me voy a comunicar? Si esta pregunta se hace desde la educomunicación, la respuesta, una pregunta más profundizada, es: ¿cómo voy a permitir que los niños se comuniquen conmigo a partir de ese contenido? Hablar en comunicación desde la educomunicación es hablar de un diálogo. ¿Cómo voy a propiciar el diálogo? Ampliar la capacidad de expresión de los sujetos, desarrollar el espíritu crítico de los usuarios de los medios, usar los recursos de la información a partir de su potencialidad mediática, mediaciones, implementar políticas públicas en el campo de la comunicación. Y así seguimos. Habría otras posibilidades. Ustedes están mirando a un grupo de niños que no ven, ciegos, participando de un proyecto. 2.000 jóvenes estaban en eso. Nos encargaron de trabajar, Ministerio de Trabajo, con 2.000 jóvenes que habían salido de la enseñanza secundaria y se iban al mercado. Ofrecemos la oportunidad de trabajar con radio y blog. Entre los 2.000 había 80 jóvenes ciegos, sordos, síndrome de Down o otras dificultades físicas. Había un congreso de oftalmología en São Paulo. Este grupo estaba participando del proceso y los enviaron, niños, adolescentes cegos, a entrevistar autoridades del congreso, también con la misma dificultad. El resultado se volvió al grupo a que pertenecían para producir un blog, para producir un programa radial. En el sentido de pertenecer, estar juntos, una más. Síndrome de Down, ves un niño participando de un programa radial, el próximo. Al final de 4 meses de trabajo, una fiesta para celebrar. Es algo que sueña en el mundo salesiano, una fiesta. En esta fiesta les encargaron a los deficientes físicos que prepararan la fiesta. Y ellos estaban tan integrados que buscaron maneras de promover esta fiesta. Por ejemplo, arriba es una danza acompañada. Uno que ve acompaña una pareja a otro que no ve y bailan. Y así grupos distintos se presentaron para que el gran auditorio de 2.000 jóvenes pudieran apreciar. Y estos jóvenes decían al final: mira, que el gran objetivo de este cuento, de este curso, fue facilitar a estos jóvenes que se fueran al mercado de trabajo. Y el resultado fue que los jóvenes que tenían alguna dificultad decían: por la primera vez nosotros fuimos acogidos, nos amaron, decían, nos aceptaron. Esta en verdad fue la misión que se entregó a los demás, porque cada uno de los grupos tenía 1 o 2 de esas personas y tendrían que facilitar que estos niños que tenían algún problema pudieran integrarse al trabajo. Entonces, durante todos los 4 meses, el objetivo fue la colaboración. Al final, todos salieron sabiendo hacer sus currículum vitae, sabiendo charlar y sabiendo especialmente entender
cómo deben ser las relaciones sociales en la sociedad contemporánea. Aquí está, este mismo encuentro que tuvimos, y mostramos en el inicio de la palestra. Aquí están los jóvenes reunidos. Ellos se reunieron, hicieron un documento para presentar al final a la plenaria de los 2000 expertos. Y contestando a una pregunta sobre qué era para ellos medio de comunicación de calidad, ellos decían: sí, nosotros jóvenes queremos medios de comunicación con calidad, producidos por nosotros, niños y adolescentes, o por ustedes adultos junto con nosotros. Los jóvenes decían que media de calidad no era la que tenía 3Ds, 2Ds, que fueran digital. No, medios de comunicación de calidad tienen algo diferente que se llama participación. Es de calidad si nosotros participamos, no es de calidad si no participamos. Ustedes adultos pueden continuar produciendo desde que produzcan con nosotros. El desafío para los adultos es que la juventud que llega hoy no es una juventud solamente de aprendices, es una juventud de productores. Es que nosotros o estamos con ellos o vamos a quedarnos perdidos en el mundo. No son los jóvenes perdidos, somos nosotros los perdidos. No hay opción para los educadores adultos. La única opción es aliarse a los jóvenes y compartir con ellos y producir con ellos. Y otra cosa importantísima, si hay una institución que puede hacer competencia con los medios, es la escuela. La escuela está en toda parte. Hubo una gran democratización de la escuela en América Latina. Si cada escuela, por pequeña que sea, trabajamos con educomunicación, vamos a tener comunicadores y potenciales en todo el mundo, en todo el país, en todas nuestras ciudades, haciendo una confrontación o haciendo un diálogo con la sociedad a través de los medios alternativos. Estoy terminando para tranquilidad, para decir que la educomunicación, que es un paradigma, que tiene una definición operacional, reúne áreas distintas de actividades. Uno puede estar más en educación en medios, uno puede estar más en mediación tecnológica, uno puede estar más en trabajar con el arte, otro con la propia pedagogía de la comunicación en escuela, uno en la televisión o en la radio produciendo productos de interés para la educación, otro más en la gestión de procesos, otro investigando. Vamos a encontrar gentes en distintos espacios, pero tienen un mismo discurso, una misma manera de intercambiar. El conjunto de estas áreas conforman los espacios de la labor educomunicativa. Hoy es posible, por tanto, formar a los profesionales. En mi universidad decidió crear una licenciatura en educomunicación justamente para atender a las demandas que existen en el país en este momento. Yo voy a terminar. Yo creo que no hay más espacio para el film. No, continúa, pero yo estoy preocupado con el tiempo. ¿Sigo? Bueno, ¿cómo? Falta aún todavía 5 minutos. Bueno, seguimos. Mira, Proyecto Educom en la escuela. Esta es una página de un periódico de la ciudad de São Paulo que se llama Jornal da Tarde, Periódico de la Tarde, en donde tenemos la experiencia del municipio presentada por la gran prensa a la ciudad. Entonces es un ejemplo de un diálogo con los medios masivos. Esta es una experiencia apasionante. El sur de Ceará es un estado muy pobre en el nordeste del país. Hay una ciudad que se llama Nova Olinda.
En esa ciudad había una pareja de cantadores, un hombre y una mujer que les gustaba mucho compor y cantar en la región, y que de aldea en aldea estaban acogiendo piezas de los antiguos habitantes del lugar para crear un museo. Este museo estaba en esta casa azul al fondo, que era una casa abandonada en esa ciudad. Dentro de esta casa había un viejito que cuando personas pasaban por allí mostraban: estos son piezas de los habitantes antiguos, de los indígenas, de los campesinos. Estaba allí. En esta ciudad de Nueva Olinda había la escuela y había también una área de formación de niños, que los niños se iban a la escuela por mañana y a la tarde iban a aprender un oficio. Las niñas tenían que irse a sus casas, porque sus mamás tenían 10 hijos, 15 hijos, y la niña tenía que ayudar a la mamá. Había una chica que imaginaba la hipótesis de irse a la escuela y después también aprender un oficio. Ella iba a esta casa a encontrar con el viejito que le explicaba las cosas. Un día, esta niña llamada Simara llegó y no encontró al viejo. El segundo día pasó y no encontró al viejito. El tercer día decidió quedarse en el lugar del viejito y decía a su mamá que había encontrado un empleo, que estaba contratada para un trabajo. La mamá creyó en eso, pero se quedó un poco desconfiada con si era verdad o no. Cuando llegó la pareja de cantadores, encontró la niña explicando a los visitantes lo que era el museo, decidió invitar a los niños y jóvenes para ocupar ese espacio como un centro de cultura. Pero como él, la pareja, tenía que seguir camino, crearon una metodología de una gestión participativa, de distribución de funciones. Y la cosa pasó a funcionar de tal manera que la UNICEF reconoció el espacio, regaló una plata y posibilitó que pudieran crear estudios de radio, de video, de pintura. Bueno, se creó una escuela de comunicación en una región muy pobre. Cuando la noticia voló al país, mucha gente pasó a visitar. Ellos aceptan una visita desde que la persona lleve un conocimiento, que ofrezca una oficina. Y la experiencia pasó, por tanto, a ser algo de estudio, de investigación. El tipo creador de la experiencia no tenía ninguna formación. Era una persona que recibía reflexiones desde los encuentros de que participaba. Pero en este espacio creó un proyecto auténticamente educomunicativo, gestión democrática. Los jóvenes que coordinan un proyecto de radio o de video o de web están en el comando por un tiempo, por 3 meses, 4 meses, después salen y van a otro sitio en donde es un aprendiz, y así va. Un día, una niña de 8 años estaba como recepcionista y llegaron 2 hombres preguntando quién era el dueño, el coordinador, y la niña no sabía porque no había dueño, era una producción colectiva, pero los 2 muy insistentes. Ella entonces salió por dentro y fue a llamar a la policía. Y la policía de la ciudad tenía 2 soldados. Y los 2 vinieron para ver, porque decía la niña que ladrones habían llegado a la casa grande. Cuando la policía de la ciudad de Nueva Olinda llegó, encontró los 2 que eran de la Policía Federal de Brasil. Lo que hacían los 2.
La ley brasileña no permite que uno ponga una televisión a funcionar. Ellos tenían una televisión en la ciudad que tenía 70% de la audiencia. Los dos ingresaron para cerrar la televisión de los niños. Esto fue un crimen cometido por adultos contra los niños. Hasta hoy no tiene la televisión, produce videos, pero no tiene la televisión, porque la ley brasileña prohíbe que una escuela tenga una televisión y que uno pueda poner una televisión sin autorización de Brasilia. Y no hubo ninguna otra consideración, además de cerrar la televisión y la radio también. Después de mucha lucha externa se alcanzó liberar la radio, pero la televisión no. Pero esto es una señal de cómo el mundo adulto trata esas cuestiones. El siguiente es una experiencia de 1.200 escuelas, también en el estado de Ceará, que trabajan con el periódico, escrito en la perspectiva de la gestión participativa. ¿Otro? Bueno, aquí, para que ustedes, si quieren visitar el CCA, ECA, USP, BR, podrán encontrar un sitio en donde van ahora ver 3 noticias de las salesianas. Una es sobre la India, otra sobre Colombia y otra sobre Brasil. Es un sitio de nuestro curso de licenciatura en donde estamos agregando informaciones sobre la expansión de la educomunicación. La segunda es de una red de organización no gubernamental de Brasil. La tercera es una revista de España, de Huelva, que es muy interesante. Y aquí la dirección, caso uno u otro quiera hablar conmigo. Bien, yo creo que pasamos el tiempo. Estoy a disposición.